¿Qué tal, jóvenes? Sean bienvenidos nuevamente a este canal donde estamos resolviendo ejercicios de física a nivel preuniversitario, en este caso del Centro PRE de la Universidad Nacional de Ingeniería, CEPRE-UNI, entrando al último tramo ya, correspondiente a la semana 18, sesión 2, de las 20 semanas a 2 sesiones por semana, resolviendo ya más de 500 ejercicios en este ciclo 2025-1. Nos hemos quedado en 219, continuamos con 220, lo que corresponde a aplicaciones de, no, generador de corriente alterna, valores eficaces y transformadores, ¿no? Habiendo ya pasado por eh, los experimentos de Faraday, flujo, ley de Faraday, ley de Lenz, la inducción electromagnética, ¿sí? Vamos al ejercicio 220, que corresponde al segundo material de trabajo en el centro PRE, material que puedes encontrar en la descripción, tanto el primer material con los primeros 300 ejercicios, como el segundo material con los otros 300 ejercicios, ¿sí? Entonces, 220, generador de corriente alterna. Me mencionaban que comente un poco sobre el generador de corriente alterna para nuestro entender básico de un generador de corriente alterna. Es justamente transformar energía mecánica, energía de movimiento en energía eléctrica gracias a la inducción electromagnética. Ya sabemos que ante una variación de flujo magnético en cierta región se genera una FEN que llamamos una FEN inducida, ¿no? Y matemáticamente la observamos como la ley de la inducción, ley de Faraday, ¿no? El voltaje inducido proporcional al número de espiras y a la rapidez con la que cambia el flujo magnético, ¿no? En esa región, ¿no? ¿Sí? Hay un negativo de por medio representando la ley de Lenz, la oposición del voltaje, la corriente, la inducción, oponiéndose a la variación del flujo, ¿no? Y el flujo, ¿cómo puede cambiar, no? El flujo magnético, ¿no? Para un campo uniforme, un área plana, lo calculábamos así, ¿no? Campo área, coseno de un angulito, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿de qué forma puede cambiar el flujo magnético sobre una región? Puede cambiar ya sea variando el campo, ya sea variando el área, o ya sea variando el angulito o combinaciones de ellos, ¿no? Entonces, lo que se fue haciendo y estudiando es el cambio uno por uno, ¿no? Si cambiaba el campo, ¿cómo era la FEN inducida, ¿no? Si cambiaba solamente el área, ¿cómo era la FEN inducida? Ahora, ¿qué pasa si cambia el ángulo? Entonces, también al cambiar el ángulo se va a generar una FEN inducida. ¿Y cómo se cambia el ángulo? Suponiendo, ¿no? Que tenemos un campo magnético uniforme, ¿no? Y tenemos cierta región, ¿no? Tiene cierta región, ¿no? Ya habíamos dicho que el vector área es un vector perpendicular, ¿no? A esa región, ¿no? Y se forma un ángulo entre ellos, ¿no? Entonces, si no cambia el campo, no cambia el vector área, puede cambiar el ángulo para generar una variación del flujo. ¿Y cómo podemos hacer que cambie el área? Perdón, el ángulo. ¿Cómo hacemos que cambie el ángulo? Si el campo es fijo, el vector área también es fija respecto a la superficie, ¿cómo cambias el ángulo? Entonces el ángulo se puede cambiar haciendo rotar a la espira, ¿no? Entonces si tú haces rotar a la espira, cambia de dirección el vector área y con eso cambia el ángulo entre ese vector área y las líneas de campo, ¿sí? Entonces al hacer esto, al hacer girar, se manifiesta el fenómeno de la inducción, se genera un voltaje inducido, se genera una corriente que llamamos una corriente inducida. Esa es la idea del generador de corriente alterna, ¿no? Y en este caso la oscilación más sencilla, el giro más sencillo será un movimiento circular uniforme y en base a ello puedes calcular el voltaje inducido, ¿no? Entonces, si esto está girando, suponiendo, ¿no? La descripción más sencilla del giro es un MCU con una rapidez angular constante. Entonces, con ello se puede calcular cómo cambia el ángulo. Si sabes cómo cambia el ángulo, sabes cómo cambia el flujo. Y si sabes cómo cambia el flujo, has calculado el voltaje inducido, ¿sí? Ahora, ¿por qué o cómo se hace girar? En el Perú, la central hidroeléctrica, el flujo de agua moviendo esta espira,
¿no? Energía mecánica moviendo esa espira y gracias a la inducción se transforma, se redirige como corriente eléctrica, energía eléctrica en un circuito, ¿no? Esa sería la idea de un generador de corriente alterna, ¿sí? Se responde a la pregunta entonces, la pregunta inicial que me hicieron, ¿sí? Me habían hecho la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un generador de corriente continua? Ah, ya. Esto se le denomina alterna porque justamente el voltaje que se genera no es un voltaje de valor constante, ¿no? Sino es un voltaje que cambia con el tiempo, aumenta, disminuye, aumenta, disminuye. En este caso el ángulo está cambiando, ¿sí? Entonces el voltaje que se genera, se hace el cálculo, se hace la matemática y se verifica que el voltaje inducido también cambia, ¿sí? Es decir, si nosotros decimos, ¿no? Este ángulo está cambiando de forma, ¿no? De un giro de MCU. Si te acuerdas, la ecuación de un MCU es posición, ¿no? Posición inicial más rapidez angular y tiempo, ¿no? Entonces, suponiendo que el inicio cero, pues este angulito lo puedo poner como omega t, ¿no? Una variación lineal con el tiempo. Si tú a esto le pones al ángulo, haces la matemática y el voltaje inducido te queda así. Te va a quedar así. Lo cual describe una variación armónica, ¿no? En función de una función trigonométrica, ¿no? La función seno, una función armónica, cuyo gráfico ya has visto antes, pues, ¿no? Ya sabes cómo es la gráfica de una función seno, ¿no? Si tú pones acá la fe inducida respecto del tiempo, entonces va a ser algo así, pues, ¿no? Y eso es por lo que se le llama un voltaje alterno, ¿no? Cambia, sube, baja, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Y un generador de corriente continua, voltaje continuo, más bien sería un voltaje fijo, ¿no? Lo que sería una pila, una batería, ¿no? Que genera ya un voltaje fijo, estable durante un largo intervalo de tiempo, ¿no? Esto sería alterno, voltaje alterno, y sería un voltaje continuo, ¿no? Constante, ¿no? Da un voltaje fijo. Esa es una fuente, una pila, una batería, ¿no? Este es un voltaje alterno, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Mm. Y ya está. Entonces dice, ¿no? Este dispositivo, el generador de corriente alterna, en esta pregunta 220, primera sentencia, convierte energía mecánica en energía eléctrica. ¿Es así o no es así? La primera sentencia, ¿es así o no es así? Convierte energía mecánica en energía eléctrica. Y así es, ¿no? Efectivamente es lo que hace. Gracias a la inducción electromagnética, energía mecánica, movimiento, lo transforma en energía eléctrica, corriente, circuito. ¿Sí? Segunda sentencia, la diferencia de potencial a la salida del generador, o sea, el voltaje, es constante. ¿Es así o no es así? ¿Es un voltaje constante o no es un voltaje constante? Y no, es lo que se denomina un voltaje alterno, un voltaje variable. Eso es lo que se origina con este generador de corriente alterna, ¿no? Un voltaje variable, no constante. ¿Sí? Y por último, el voltaje varía armónicamente en el tiempo, dice. ¿Es así o no es así? Varía armónicamente con el tiempo. ¿Es así o no es así? Y si es lo que asumimos para este giro con MCU, movimiento circular uniforme, nuestro generador de corriente alterna básico, MCU, entonces la diferencia potencial sí varía en función de una función trigonométrica, ¿no? Seno, coseno, son funciones armónicas, así que verdura, ¿no? Pregunta, ¿sí? Pregunta 220. Sí, vamos al 221. Vamos al 221.
Ya está, vamos, 221. Se desea construir un generador de corriente alterna, aunque acá lo están poniendo con las siglas en inglés, ¿no? Corriente alterna, CA, acá lo han puesto como en inglés, ¿no? AC, ¿no? Con una espira circular se genera, ¿no? Se desea construir un generador de corriente alterna con una espira circular que genera una FEN máxima de 150 volts al girar a una frecuencia de 60 Hz dentro de un campo magnético uniforme constante de medio Tesla. ¿Cuál debe ser el radio de esta espira para que al girar de esta manera en una región de campo de medio Tesla genere un voltaje máximo de 150 volts? Y máximo porque el voltaje que va a generar al girar va a ser un voltaje alterno, ¿sí? Y hemos descrito al flujo magnético como campo área coseno del ángulo. Asumiendo que el giro es un MSU, el ángulo se puede escribir con su rapidez angular, sabiendo que este es el flujo que cambia con el tiempo, con la ley de Faraday, la ley de inducción, se puede calcular el voltaje inducido que te va a quedar así, ¿no? Esto deben haber hecho en clase, te queda descrito de esta manera, ¿no? ¿Sí? Y en donde es todo esto de acá, ¿qué vendría a ser? El coeficiente de la función seno. ¿Qué vendría a ser todo ese factor? ¿Qué vendría a ser todo esto de acá? ¿Qué vendría a ser? ¿Mm? ¿Qué vendría a ser todo esto acá? Todo eso. ¿Qué vendría a ser? ¿Corriente? Sería un máximo, sí, pero no de corriente. ¿De qué sería? ¿De, de qué sería? Del voltaje. ¿Está bien? Si tú pusieras, ¿no? Y igual 8 seno, sabemos que la función trigonométrica va de 1 a -1, ¿no? Ese es su rango, ¿no? Y si tú lo multiplicas por 8, el rango será de -8 hasta 8, ¿no? O sea, 8 justamente es el valor máximo de esa función, ¿no? Sería una función que oscila de -8 a 8, -8 a 8, -8 a 8. Su valor máximo sería 8, justamente el valor del coeficiente, ¿no? Y eso es lo que entendemos para un generador de corriente alterna con estas características, ¿no? Su voltaje máximo de inducción, número de espiras, campo área, rapidez angular, ¿sí? Entonces me dicen que el voltaje máximo que se alcance es 150 volts. Es una sola espira, medio Tesla. ¿Cuánto vale el radio de la espira? Que tiene que ver con el área. Y la rapidez angular, que lo puedes relacionar con la frecuencia de giro, ¿no? Este omega, ¿cómo se relaciona con la frecuencia? ¿Te acuerdas? Eso sí ya te acuerdas, ¿no? Faltando 2 semanas, 2pi sobre el periodo, profe. ya está. 2pi entre el periodo o en este caso con el dato 2pi por la frecuencia, pues, ¿no? Y ya acá es reemplazar datos nada más, ¿no? Voltaje máximo es una sola espira, campo medio Tesla, el área es una espira circular, pi por radio cuadrado, y la rapidez angular 2pi por la frecuencia que es 60 Hz. De acá te sale el radio, cálculo directo. ¿Cuánto salió? 0,5. Ya está, aprox medio metro. Pregunta 221. Pregunta 221. Profe, hoy me dijeron que cada medio periodo la función de la función que gira Fen se invierte la polaridad del voltaje. Claro, esa es la idea, ¿no? Ujú. Por eso es valor positivo, valor negativo, ¿no? ¿Y qué significa un valor positivo, un valor negativo en el voltaje? Si te acuerdas, desde que se vio corriente, voltaje, circuitos, ley de Kirchhoff, si tú resolvías una ecuación de Kirchhoff y la corriente te quedaba negativa, ¿qué significaba eso?
Si tú haces tus cálculos en un circuito y la corriente te sale negativa, ¿qué significa? ¿Que tu cálculo estuvo mal? Sentido opuesto. Lo mismo es con la FEM. O sea, tú tienes un circuito, acá tienes otra FEM, otra resistencia, y acá tienes otro circuito por acá, ¿no? Entonces tú resuelves tu sistema de ecuaciones, ¿no? Tú le pones corriente uno, no sé, corriente 2, se juntan en corriente uno más corriente 2, resuelves tus ecuaciones de Kirchhoff y a la final la corriente 1 te queda menos 3 amperes, ¿no? Resolviendo las ecuaciones de Kirchhoff. ¿Qué significa? ¿Que tu cálculo estaba mal? No, tu cálculo está correcto, ¿no? ¿Cuál es la interpretación que le das? Que realmente la corriente estaba circulando en sentido contrario, ¿no? O sea, no era así, sino realmente la corriente va así, ¿no? Y vale justamente 3 amperes. ¿Sí? Y no hay problema. Simplemente es el sentido de la corriente. Algo parecido es con la FEN. De repente en este circuito te daban de dato las corrientes y te piden el valor de una de las FEM. ¿Y qué pasa si el valor de una de las FEM te sale negativa? Sea, te dan la dirección de corriente. Esta corriente vale 3 amperes, esta corriente vale 4 amperes, te dan R2, te dan R1, te dan R3, te dan esta fuente que es 18 volts. No sé, pero te dan datos. Estoy poniendo más datos de los que debería, pero bueno. Y te piden esta FEM, ¿no? Te aplicas nuevamente tus reglitas de Kirchhoff, la suma de voltajes te da cero, tú resuelves. ¿Y qué pasa al resolver? Resuelves y te queda una FEM negativa. Uy, ¿qué significa? ¿Que todo tu cálculo estuvo mal? ¿O qué va a significar? ¿Qué va a significar este negativo matemáticamente para el voltaje de la FEM? ¿Qué significará este negativo? ¿Qué pasará? Que la corriente era en el signo, en el sentido opuesto. La corriente no, ¿ah? Estamos calculando la FEM. ¿Qué pasa si la FEM te sale negativa? ¿Qué significa? ¿Qué le hacemos a esta FEM? ¿Realmente es así? Claro, la FEM era al revés. Así debió ser la FEM. ¿Sí? Y la FEM vale 8 volts. Solamente que está al revés de lo que realmente estaba, ¿no? Entonces, eso es lo que significa ese signo negativo, ¿no? Si una corriente te sale negativa, ya es que la corriente está circulando en sentido contrario al que habías considerado al inicio, ¿no? Y si un voltaje te sale negativo, porque esta fe realmente está al revés, pues, ¿no? No era como lo habíamos dibujado al inicio, sino era al revés. ¿Está bien? Esa es la idea de un signo negativo, ¿no? Lo interpretas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está yo bien? ¿Sí? Ya. A ver, ahorita respondo a la pregunta interna, voy a terminar de redondear la pregunta que me hicieron. Entonces acá, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, no? Entonces, cuando tú haces esto, haces la matemática, el voltaje inducido te queda así, pues, ¿no? NBA omega seno, ¿no? Que en un gráfico es gráfico senoidal, pues, ¿no? Sube, baja, así. Y acá hay tramos, pues, ¿no? Un tramo positivo, donde el voltaje es positivo, pero en este tramo el voltaje es negativo. De ahí otra vez voltaje positivo, de ahí otra vez voltaje negativo. ¿Y qué interpretación le das al voltaje positivo y al voltaje negativo? No es que esté mal el voltaje negativo, ¿no? ¿Qué significa este voltaje negativo? Esta fe inducida negativa, que simplemente está al revés del anterior. Positivo, después negativo. Positivo, después negativo. ¿Qué significa? Que está alternando, ¿no? O sea, en este primer tramo, el voltaje es así, ¿no? Si estuviera conectado a un resistor. Pero en el segundo tramo está al revés, como si estuviera al revés, ¿no? Como si estuviera al revés. Entonces, en un primer momento, la corriente está yendo en este sentido. En el otro momento la corriente está yendo en el otro sentido, ¿no? Y así está alternando, ¿no? Corriente alterna, voltaje alterno, ¿no? O sea, la corriente circula en un sentido, después en otro sentido, ¿no? Horario, antihorario, horario, antihorario. Cada medio periodo, como está diciendo su compañero, ¿no? En medio periodo el voltaje aumenta y disminuye, pero en este sentido. Después el voltaje vuelve a aumentar y disminuir, pero en sentido contrario. Eso es lo que está haciendo el voltaje.
sube, baja. De ahí se voltea la fe y otra vez sube, baja. En negativo, pero sube y baja. De ahí se voltea la fe, sube, baja. De ahí se vuelve a voltear, sube, baja. Y así va. Aumenta, disminuye, pero también cambiando el sentido, ¿no? La orientación. ¿Sí? Ya. Y me preguntan también, profesor, en este problema, ¿para qué nos dan el campo entrante? Ah, que tiene que haber un campo magnético entrante para que se dé el fenómeno de la inducción. Si no hay este campo, no existiría este voltaje alterno, este voltaje máximo. Si no hubiera campo magnético y simplemente giras la espira, no se produciría corriente ni voltaje. Tiene que haber un campo magnético para que al hacer el giro cambie el flujo magnético sobre la espira. Si no, no habría el fenómeno de inducción, si no hay campo magnético. Y ese campo magnético lo usas justamente, ¿no? Interviene en el voltaje inducido, ¿no? Tiene que ver con el voltaje inducido. ¿Sí? ¿Sí? ¿Preguntas por ahí? ¿Preguntas? ¿No? Seguimos, 22. Ya está, 22 entonces. La gráfica representa una corriente alterna, como puedes observar, que va de 20 menos 20, 20 menos 20, 20 menos 20. Ahí en la ecuación dice. Allá ni siquiera es problema de física, este es problema de trigonometría incluso, ¿no? Te dan una función, el gráfico de una función, determine la gráfica, ¿no? Entonces, creo que ya lo manejas, pues, ¿no? ¿Sí? Y encima esta función, tal como está graficada, es una función sencilla, o mejor dicho, directa, ¿no? ¿Sí? Es simplemente la función seno, ¿no? Directa encima. La amplitud, que sería la corriente máxima, seno de omega t sería, pues, ¿no? Donde este omega justamente sería el 2pi entre el periodo, pues, ¿no? El 2pi entre el periodo. Y esto sí lo sacas, pues, ¿no? ¿Cuál es el periodo de esta función? ¿Cuál es el periodo? ¿No? El periodo es 2pi. Ese valor máximo es 20 con un periodo de 2pi. Ya está, te quedó la ecuación. 20 seno de t. ¿Preguntas? Tu profe de trigo se ofendería con esta pregunta, ¿no? Se ofende. Al menos en trigo te descolocaban a la función, pues, ¿no? Al menos, ¿no? Acá está centradita todo, ¿no? Ya está. Pregunta 222. 222, 222. ¿Nada? ¿Pasar 223? Sí, son pocos problemas, son 11 ejercicios en realidad, del 220 hasta el 230. Sí, son 11 ejercicios de estos temas. Sí, debería haber un poco más, ¿no? Debería haber un poco más. Ya, la intensidad de corriente te la dan de forma gráfica. Determine la potencia media consumida por una resistencia de 4 ohms por la que atraviesa esta corriente variable. Como es una corriente variable, en diferentes momentos habrá diferentes valores de potencia, ¿sí? Si tú te acuerdas, la potencia se calcula, ¿no? Asociado a un resistor, corriente cuadrado por resistencia, ¿no? La potencia. Tenemos en este caso un resistor, ¿sí? Conectado a un generador de corriente alterna. Asumimos que lo representamos de esta manera, el generador de corriente alterna, y está circulando una corriente variable, alterna, ¿no? Es una corriente que aumenta y disminuye. Entonces, cuando la corriente aumenta, en ese momento aumentará la potencia también.
Si la corriente disminuye, en ese momento la potencia también estará disminuyendo, porque la potencia es corriente cuadrado por resistencia, ¿sí? Entonces la potencia será variable, dependiente del tiempo. Por eso acá te hablan de potencia media, la potencia promedio, ¿no? En un ciclo completo de ida y vuelta, ¿cuánto será la potencia media? O sea, en promedio, la potencia asociada, ¿no? Profe, siempre en nivel pre vendrá que seno al cuadrado de omega t es un medio. O sea, el valor medio, ¿no? De seno cuadrado es un medio. Ujú. Pero no es que sea porque es nivel pre, ¿no? O sea, el valor, o sea, el promedio de la función seno cuadrado es un medio, ¿no? Tomamos un medio, ¿no? ¿Sí? Entonces, la potencia media, ¿cómo se calcula, no? O sea, se hace la matemática, porque esto es una función variable en el tiempo, y se hace el cálculo del valor medio. Y el valor medio, ¿cómo se calcula? Se calcula con lo que se conoce como los valores eficaces. Para eso sirve un valor eficaz. Me permite calcular, ¿sí? ¿Sí? La potencia media usando un valor fijo, un valor representativo de esta corriente alterna, ¿no? Es una corriente variable. Es como le calculas la potencia media. Entonces lo calculas con una corriente representante y esa corriente le llamamos corriente eficaz, ¿no? ¿Y cómo se calcula la corriente eficaz? Si gustas, es como que este circuito en promedio o este resistor en promedio disipa o tiene asociada una potencia en promedio igual a la que circularía con una corriente fija, ¿no? O sea, este circuito alterno con una corriente alterna, en promedio, energéticamente hablando la potencia media, es equivalente a un circuito directo con una corriente directa. A esta corriente se le llama corriente eficaz. Al voltaje directo o constante sería el voltaje eficaz, ¿no? Esa es la idea del voltaje eficaz, la corriente eficaz. Serían como los equivalentes de este circuito alterno, de tal manera que este circuito fijo o directo disipa la misma potencia que este circuito en promedio, ¿no? Esos son los valores eficaces. ¿Y cómo se calcula estos valores eficaces? Hay una matemática también detrás de por medio, ¿sí? ¿Y cómo se calcula estos valores eficaces? Sí, te lo han dicho. ¿Cómo se calcula estos valores representativos de los valores alternos? ¿Cómo se calculan? Vamos, vamos. Es una división. Es el voltaje, o es el valor máximo entre raíz de 2. ¿Ya está? Entonces, eso es lo que hacemos. Entonces, en este caso me dan la corriente, así que calculo el representante de la corriente, que es la corriente eficaz, que es dividir el valor máximo que tiene la corriente entre raíz de 2. En este caso sería 10 amperes la corriente eficaz, ¿sí? Entonces, si esa es la corriente eficaz, con esa corriente puedes calcular en promedio la potencia. Entonces, la potencia en promedio será justamente esa corriente eficaz al cuadrado por la resistencia. El 10 al cuadrado por la resistencia 4 serán 400 watts en promedio. Este circuito alterno tiene una potencia en promedio equivalente a este circuito circulando esta corriente fija de 10 amperes. Esa es la idea de la corriente eficaz. Es justamente también la medida de los instrumentos, ¿no? De medición, ¿no? Un voltímetro, un amperímetro colocado en serie o en paralelo mide justamente los valores eficaces, ¿no? Los representantes de los alternos, ¿sí? Pregunta 223. Marcamos clavecita, la C. ¿Sí? Pregunta 223, puede ser 224. Una pregunta. Dígame. O sea, a ver, por decirlo así, en los dos circuitos consumen la misma potencia, ¿no? Y es
podemos usar el circuito de corriente continua como si fuera el de corriente alterna, ¿no? Porque como digo, disipan la misma potencia, ¿no? La potencia media. Pero Claro. en el circuito de corriente continua usamos valores eficaces solamente. Claro, es como que un equivalente directo de este circuito alterno, solamente que no es que se diga que son la misma potencia, es porque esta es una potencia promedio, ¿no? Porque este es un circuito alterno, variable, que en promedio disipa lo mismo que este circuito directo, ¿no? Esa es la equivalencia, ¿no? En promedio, este alterno, en promedio, misma energía que este circuito directo, ¿sí? Sí, sí, bro. Ujú. ¿Por qué si divide entre raíz de 2? Me dicen por interno. Tiene un trasfondo matemática, como te mencioné. Tiene un trasfondo matemático de por qué va a ser justamente raíz de 2. ¿Sí? O sea, la potencia. Se supone que han hecho esto. No sé si lo han hecho en clase o no. No lo sé. Pero la idea es que la potencia viene de voltaje por corriente, ¿no? Voltaje alterno, voltaje máximo, función seno. La corriente es corriente máxima, función seno también. Entonces acá te sale voltaje máximo, corriente máxima, seno, seno, seno cuadrado, ¿no? La potencia, ¿no? En promedio, le sacas un promedio a la potencia. Estos son fijos. Y acá te queda el promedio de la función seno cuadrado, ¿no? Y matemática más, menos, el seno cuadrado, de forma simple decimos, ¿no? Si esta es la función seno cuadrado, ¿cómo es? Algo así, pues, ¿no? Que también va de 0 a 1, ¿no? Entonces, en promedio, 0, 1, 0, 1, 0, 1 en promedio es un medio, ¿no? Entonces, este en promedio es un medio. El un medio se puede repartir así, ¿no? Un radio de 2 por acá, un radio de 2 por acá, ¿no? Y al final la potencia media se puede calcular como si fuera un voltaje y una corriente, ¿no? Pues a esto justamente le llamamos voltaje eficaz y este corriente eficaz, ¿no? Los representantes, ¿no? Sería como un circuito directo con este voltaje y esta corriente disipando la misma energía que el circuito alterno en promedio, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Para que me preguntó por qué es raíz de 2. Y el profe, ¿por qué los instrumentos de medición miden valores eficaces? Es la configuración que se les ha puesto porque la idea o sea, si quieres algo preciso, digamos, el instrumento de medición tendría que darte eso, ¿no? O sea, tienes el multímetro con el display, tienes acá la perilla, ¿no? Entonces acá debería darte un valor, ¿no? Pero si es un voltaje alterno, ¿qué valor te tiene que dar? En todo caso, tendría que darte el gráfico, pues, ¿no? Así se comporta el voltaje, ¿no? De lo que se hace es poner el representante del valor alterno, ¿no? Y el representante es el valor eficaz, ¿no? Si estás midiendo voltaje, sería el valor eficaz, ¿no? Si es corriente, te daría la corriente eficaz como el representante, el equivalente, pues, ¿no? Pero realmente tendría que dar esto, pues, ¿no? Porque es un valor alterno, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Entonces, el instrumento tendría que darte esto, ¿no? Como sube, baja, sube, baja, sube, baja, ¿no? Entonces, para no darte esto, te decimos ya, ¿y cuál es su representante? Los valores eficaces, ¿no? Y eso es lo que mostraría el instrumento, ¿sí? Eso es con una osciladora. ¿Cómo osciladora? No sé si tu término va más por osciloscopio, que es otro instrumento, donde sí se puede registrar este gráfico, por ejemplo. Claro, osciloscopio se llama en todo caso. Osciloscopio. Claro, ahí sí te muestra esto, sí te muestra ese grafiquito. Ujú. Sí. Pregunta, pregunta.
Vamos 224 entonces, vamos 224. Vamos. En el circuito de corriente alterna, la FEN está dada de esta manera: 10 raíz de 2 seno de omega t V, ¿no? Es un voltaje alterno, ¿sí? La potencia media consumida por la resistencia es de 10 watts. Hay la nueva potencia si duplicamos el voltaje alterno, o sea, de 10 raíz de 2 pasa a ser 20 raíz de 2, ¿sí? Si tú lo razonas, te sale rápido, ¿no? Pero vamos a hacerlo paso por paso, ¿ya? Tenemos el voltaje alterno, esta resistencia y la potencia para este voltaje. Si tú cambias el voltaje, ¿cuál será el nuevo valor de la potencia? ¿No? Ya, ¿cómo será tu camino de solución? ¿Cuáles son los pasos que vas a dar? Vamos, construye tu camino. ¿Cómo es? ¿Qué calculas primero? ¿Cuál es tu camino? A ver. Hallar R. Claro, vamos a hallar R, ¿sí? ¿Y con qué vamos a hallar R? Con la primera función de 10 raíz de 2 por seno de omega por t. Claro, de esta ecuación, ¿qué obtienes? A ver, usando esta La FEN ecuación, máxima. No, la fe en la máxima, que FEN sería eficaz. Eso entre raíz de 2 sería la eficaz. el eficaz. Y con el eficaz y la potencia promedio de 10 sacas la resistencia, ¿no? Y hasta ese sería un camino, ¿no? Voltaje eficaz, que sería 10 raíz de 2 y raíz de 2, que sería 10 volts. Y con este valor eficaz y la potencia calculas la resistencia, ¿no? La potencia media de este resistor sería su voltaje eficaz al cuadrado entre el radio, ¿no? Y en este caso el resistor es mismo voltaje que el de la fuente, ¿no? ¿Sí? Es el único resistor, ¿no? Sería el mismo voltaje que el de la fuente, ¿no? Sería 10 al cuadrado entre la resistencia, debería darte la potencia media de 10, la resistencia de 10 ohms. Y con eso ya calculas el segundo caso, cuando el voltaje ahora es el doble, 20 raíz de 2. Si el voltaje es el doble, el voltaje eficaz también será el doble, ¿no? Y con ese voltaje eficaz calculas la nueva potencia media, más voltaje, más potencia, más corriente, más potencia, ¿no? Y eso te sale unos 40 watts, ¿no? 40 watts, ¿sí? ¿Sí? Pregunta 24. 24, 24, va a ser 25. Vamos entonces, siguiente, 225. La misma idea, tenemos una FEN alterna, 12 seno de 120 pi t, se conecta a una resistencia de 100, calcule la lectura del amperímetro, se va a colocar un amperímetro de resistencia interna 2 ohms. Si se conecta en serie al resistor, bueno, tiene que conectarse en serie al resistor, ¿no? Tenemos la FEN, tenemos la resistencia de 100 y alterno y un amperímetro con una resistencia interna de 2 ohms. Ese sería el circuito, pues, ¿no? Amperímetro en serie con la resistencia de 100. Calcule la corriente. ¿Cómo calculamos la corriente? ¿Mm? ¿Cómo calculamos la corriente?
que lee el amperímetro, que no es cualquier corriente, ¿no? ¿Qué corriente es? ¿Cómo le La llamas? eficaz, La eficaz, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos la corriente eficaz por este circuito, que es la que daría como lectura el amperímetro? ¿Mm? Corriente eficaz. Corriente máxima entre raíz de 2. Ya. ¿Y cómo calculas la corriente máxima? ¿Mm? Con las resistencias, pues, ¿no? Sabemos que en este circuito, el circuito presenta una resistencia equivalente de ¿cuánto? ¿Cuál es la resistencia equivalente del circuito? 102. Nos dan la fuente alterna, con ellos dos calculas la corriente y ya está, ¿no? Puedes calcular la corriente máxima o la corriente eficaz con el voltaje máximo o el voltaje eficaz. Calculemos el voltaje eficaz directo. Voltaje eficaz sería el voltaje máximo entre raíz de 2. 12 sería el máximo. Raíz de 2 sería 6 raíz de 2, ¿no? Voltaje. Y con ese voltaje eficaz calculas la corriente eficaz, simplemente voltaje eficaz entre la resistencia, ¿no? Son los equivalentes, trátalos como si fuera un circuito directo con corriente fija, voltaje fijo, aplicas ley de Ohm, corriente constante, voltaje constante de la resistencia. Ya me dijiste que la resistencia equivalente sería 102, así que ese cálculo, claro, 0,083, te lo piden en miliamper, así que sería 83 miliamper, ¿no? Pregunta, ya está. Pregunta para hacer 226. 226. Entonces, ya terminamos con la parte de transformadores, ¿sí? Transformadores. ¿Y qué es un transformador? Es justamente una de las aplicaciones, utilidades o ventajas de la corriente alterna frente a la corriente directa, ¿no? Es algo que no se puede hacer con corriente directa. ¿Qué se puede hacer con la corriente alterna? Cambiar las características del voltaje y la corriente en un circuito gracias también a la inducción, dado que es una corriente alterna, una corriente variable, puedes usar la inducción electromagnética para cambiar las características tanto del voltaje como de la corriente. Puedes levantar el voltaje o disminuir la corriente usando justamente el transformador a través de la inducción electromagnética. ¿Sí? Entonces, esto es lo que haría el transformador, ¿no? Nuestro transformador básico, ¿no? El que nosotros estudiamos, ¿sí? Tiene un núcleo de hierro. ¿Qué hace el hierro? Es como que puede comunicar justamente las líneas de campo. Tenemos acá este circuito con una corriente alterna, ¿no? Entonces acá enrollamos, embobinamos, y tú sabes que esta bobina o solenoide al circular corriente genera un campo. Ese campo magnético se comunica a través del núcleo de hierro y llega a esta otra parte del circuito o a otro circuito, ¿sí? Como la corriente es alterna, varía,
el campo magnético varía, que se comunica por acá, o sea, el campo magnético también varía acá, y si el campo magnético varía, el flujo cambia, si el flujo cambia, se genera una corriente, un voltaje inducido, transfiriendo de esta forma la, la energía eléctrica de un circuito a otro circuito gracias a la inducción, y al hacer este paso se puede cambiar el voltaje y la corriente, ¿no? Y eso se hace en función al número de espiras o número de vueltas, ¿no? Por ejemplo, acá hay 2 vueltas, acá hay 4 vueltas. Están en proporción de 2 a 4, de 1 a 2. Acá hay el doble de espiras que en este primer circuito. A este circuito se le llama circuito primario y a este circuito secundario. Entonces, a este transformador se le llama un elevador del voltaje porque que se comprueba que el voltaje queda en proporción al número de espiras, ¿no? Más espiras, más voltaje. Doble de espiras, doble de voltaje. ¿Sí? Pero como se debe cumplir la conservación de la energía, la potencia en el primario debería ser igual a la potencia en el secundario. ¿Y cómo se calcula la potencia? Voltaje por corriente. ¿Sí? Primario y secundario. Entonces, si el voltaje aumenta, ¿qué pasará con la corriente? Disminuye. Gracias a la inducción se ve que los voltajes están en proporción a las espiras, que usualmente se le pone n, número de espiras, ¿no? Entonces la corriente queda en proporción inversa, ¿no? Los voltajes quedan en proporción directa al número de espiras y las corrientes quedan en función inversa al número de espiras, ¿no? Esa sería la idea de un transformador, ¿sí? ¿Sí? En base a eso respondemos, ¿ya? Su funcionamiento se basa en la ley de inducción electromagnética. ¿Qué dices? ¿Sí o no? Verdadero. Verdura sería. Esa es la idea. Se basa en la inducción electromagnética, ¿sí? En un transformador ideal, o sea, la potencia se conserva, la energía en este circuito se traslada a este circuito de forma íntegra, un transformador ideal. La potencia en el primario es igual a la potencia en el secundario. ¿Es así o no es así? ¿No? Y así es, ¿no? Esa es la idea en un generador ideal, se dice, ¿no? Ideal, ¿ya? ¿Sí? Tercero, en un transformador ideal elevador significa que va a subir el voltaje, la corriente es mayor también, dice. En un transformador elevador de voltaje, la corriente en el secundario será mayor que la corriente en el primario, ¿sí? Falso. Y la idea es que si es un elevador de voltaje es porque va a elevar el voltaje, ¿sí? ¿Qué pasará con la corriente? ¿No? Entonces, si el voltaje aumenta, la corriente va a disminuir más bien. Si es un elevador de voltaje, la corriente se va a reducir. Potencia es voltaje por corriente y es la misma en el circuito primario y secundario. Entonces, si el voltaje aumenta, la corriente tendría que disminuir, ¿sí? Pregunta 226 sería verdura, verdura, falsedad, ¿no? O si dijera espiral, ahí sí sería verdadero. ¿Cómo espiral? ¿Número de espiras?
¿Dónde el número de espiras? ¿En qué sentencia? ¿En la última? O sea, si en vez de corriente dijera número de espiras, dices. Claro, si es un elevador de voltaje, el número de espiras en el segundo circuito debería ser mayor que en el primer circuito, ¿no? El número de espiras en el secundario debería ser mayor que el número de espiras en el primario. Ajá. Vamos, 227. 227, entonces, ya está. Tenemos el transformador ideal de la figura, tenemos 250 espiras en el lado primario y tenemos 1000 espiras en el secundario. 250 espiras en el primario y 1000 espiras en el secundario. Este es un transformador reductor o elevador de voltaje. ¿Va a reducir o elevar el voltaje en el circuito? Entonces, como hay más espiras, va a elevar el voltaje. ¿Sí? Dice que se coloca un fusible, eh, si el primero, o sea, en el primario hay un fusible de 100 miliamperes, determine la corriente máxima que debe proporcionar al secundario. ¿Cuál será la corriente máxima del secundario? Dice, ¿no? Pues la idea del fusible justamente es que cuando la corriente, en este caso en el primario, alcance los 100 miliamperes, se funda, se queme, se rompa, ¿no? Cortando la circulación de corriente. Para eso es el fusible, ¿no? ¿Sí? Es un dispositivo que cuando pasa esta corriente, ¿sí? Ahí se corta el circuito, ¿no? Cuando sobrepasas esta corriente, se corta. Entonces, la corriente máxima quedaría justamente con este 100 miliamperes, ¿no? Entonces, lo que te piden es qué corriente estará circulando en el secundario si en el primario está circulando una corriente de 100 miliamperes. Y estas son las espiras. Ya, ¿cómo haces? Tienes las espiras, te pide la corriente. ¿Hay relación o no hay relación? ¿No? Entonces, las corrientes con las espiras están en proporción inversa, ¿no? ¿Sí? Si las espiras se hacen el cuádruple, el voltaje se hace el cuádruple, el voltaje crece, pero la corriente disminuye a la cuarta parte, entonces, ¿no? La corriente sería la cuarta parte, que si en el primario es 100, en el secundario debería ser 25 miliamperes de corriente como máximo, ¿no? Como máximo. ¿Sí? ¿No? O sea, cuando se cumple el número de espiras en el primario es igual que el secundario. Ah, sería lo mismo voltaje, misma corriente, entonces no tendría mucho sentido usar ese transformador, ¿no? Pero sí, ¿no? Daría el mismo voltaje, misma corriente, ¿no? Preguntas, preguntas.
228, vamos, 228. Un transformador ideal cuyo primario está conectado a una FEN alterna de 200 rey de 2 seno de 120 pt. Tiene en el secundario un foco, dice, de 5 con resistencia 5 ohms, disipando una potencia de 20 watts. Hay en la relación entre el número de espiras, ¿no? O sea, tenemos al transformador, ¿no? Esta es la forma de representar al transformador. Tenemos el voltaje alterno, la FEN alterna, y de este lado tenemos un foco con una resistencia de 5 ohms, ¿sí? Te dan el voltaje alterno y la potencia media debería ser, ¿no? La potencia media disipada por este foco que es de 20 watts. Determine la relación, la proporción entre el número de las espiras, ¿no? Ya está, ¿qué hacemos? Vamos, 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 ¿cuál será el camino? Valores eficaces y proporciones. Así es, ¿no? Valores eficaces y proporciones, ¿sí? Pues vamos. Con este, acá de este lado tenemos la FEN alterna. Con eso calculas el voltaje eficaz en el circuito primario. Que lo voy a llamar voltaje en el primario nada más. Sería 200 rey de 2, sería 200 volt. El voltaje eficaz en el primario, ¿no? ¿Y cómo calculas el voltaje eficaz en el secundario? Eso lo calculas con la potencia, ¿no? La potencia, voltaje eficaz cuadrado y resistencia, ¿no? En el secundario, 20 watts, voltaje en el secundario, el eficaz en el secundario, 5, ¿no? El voltaje te quedará 10. En el primario es el eficaz 200, en el secundario el eficaz es 10. ¿Y en qué proporción estarán el número de espiras entonces? En el mismo que el de los voltajes. ¿Sí? La proporción de espiras en el primario y secundario es la misma que el voltaje primario, voltaje secundario. Será de 20 a 1, ¿no? Esa proporción. 228 para hacer los dos últimos. 229, vamos 229, 229. Vamos 229. La relación primario-secundario del número de espiras es de 1 a 4. Dime, ¿este es un transformador elevador o reductor de voltaje? ¿Eleva o reduce el voltaje? Elevador, profe. Sería un elevador, ¿no? Porque el número de secundarios es mayor que el de primarios, ¿no? El secundario es 4 veces el primario en espiras, ¿no? Hay más en el primario, no hay más en el secundario, ¿ah? ¿No? Primario es a secundario, como 1 es a 4, dice, ¿no? Entonces en el secundario hay más espiras, en el primario hay menos espiras, ¿no? Eso es un elevador de voltaje. Y eleva exactamente en un factor de 4, ¿no? El secundario tiene el cuádruple de espiras que el primario, así que el voltaje en el secundario será el cuádruple del de primario. ¿Sí? Cuádruple. ¿Sí? Ya. Entonces ahí dice, la corriente en el primario es 6 raíz de 12 en una corriente alterna. Y el voltaje en el secundario es 48 raíz de 12. ¿Sí? La pregunta es, determine la resistencia en el secundario, ¿no? O sea, debería ser algo así, ¿no?
la FEN alterna, el transformador, y acá estaría el horno eléctrico representado con la resistencia, ¿no? Profe, ¿por qué era elevador? Porque tiene más espiras en el secundario que en el primario. Tiene el cuádruple de espiras. Si acá hay n espiras en el primario, en el secundario hay 4n espiras. Y justamente los voltajes están en proporción al número de espiras. Hay más espiras en el secundario, pues el voltaje será mayor en el secundario. ¿Sí? ¿Mm? Ya. Te dan la corriente, te dan la corriente acá y te dan el voltaje acá, ¿no? El voltaje en el secundario. Con ellos te piden determinar la resistencia. Ya, ¿cómo hacemos? ¿Cuál es tu camino? Vamos, vamos, vamos. El camino, el camino. Otra vez eficaces y proporciones. Ajá. Entonces calculamos la corriente eficaz en el primario. Corriente eficaz con esta corriente. Valor máximo entre raíz de 2, 6 raíz de 2 sería 6 amperes, ¿no? La corriente eficaz en el primario sería 6 amperes. Conociendo la proporción de espiras, puedes conocer entonces la corriente en el secundario. Sabiendo la corriente en el primario y la proporción de espiras, calculas la corriente en el secundario, que es inversa. O sea, si las espiras se cuadruplican, la corriente se vuelve la cuarta parte en realidad, porque están en proporción inversa, ¿sí? En inversa. Corriente secundaria es corriente primaria, como espiras primarias, espiras secundaria. Al revés, es inversa, ¿no? En el primario 6, esta proporción es de 1 a 4. En el secundario sería la cuarta parte, ¿no? 1,5. ¿Sí? 1,5. Y sabiendo la corriente y conociendo el voltaje, calculas la resistencia con ohm. Entonces, el voltaje acá, el voltaje eficaz en el secundario, 48 raíz de 2, 48 sería el eficaz. Y sabiendo el voltaje eficaz en el secundario, la corriente eficaz en el secundario, los divides para obtener la resistencia de ese hornito, ¿no? Hornito. Ya está. Pregunta 29 para ir a hacer el último ejercicio del día de hoy. Última, ya, vamos, última. 230 para terminar. El transformador mostrado tiene un voltaje eficaz de 311, perdón, un voltaje alterno de 311,11 seno omega t y las espiras son 4 a 400 elevado, o sea, en el secundario son 4 y en el primario son 400, ¿sí? Primario 400, secundario 4. Elevador, reductor de voltaje. Es reductor, ¿no? Es reductor de 400 a 4, de 1 a 100. El voltaje se reduce, ¿sí? Y lo que te piden es la potencia media disipada por la resistencia que está en el secundario, ¿no? Entonces, para ello tendrías que saber el voltaje en el secundario, ¿no? ¿Sí?
Entonces calculas el valor eficaz con la proporción de las espiras, sacas el voltaje y ya calculas. ¿Ya cuánto sale? Ya tú mismo eres. Tú mismo, tú mismo. Lenta. ¿No? 40, ¿no? Entonces calculas el voltaje eficaz en el primario, 311,11 máximo entre raíz de 2. Eso te da aproximadamente 220. Con las espiras sacas la proporción de 400 a 4, es un reductor. La centésima parte del voltaje, 2,2. Y con ese voltaje calculas la potencia, ¿no? Voltaje cuadrado entre resistencia. Aprox 0,040, 40 miliwatts, ¿sí? Pregunta, consulta, jóvenes. Estamos terminando la sesión de hoy, terminando este el ejercicio 230, semana 18, sesión 2, corriente alterna, ¿no? Circuito alterno. Siendo la siguiente sesión de clase correspondiente a la semana 19, sesión 1, ondas electromagnéticas, ¿sí?